Hola a todos, soy la maestra Wendy Zavala López. Bienvenidos sean todos. El día de hoy conoceremos la importancia de la lengua oral y de la lengua escrita. También vamos a conocer conceptos como lengua, lenguaje, norma y habla. Como sabemos, la comunicación es el elemento más eficaz de la especie humana. Sabemos que se apoya de elementos extralingüísticos. Estos elementos nos ayudan a tener una mejor expresión oral, le dan mayor eficacia y emotividad a lo que queremos comunicar. También vamos a discernir sobre los tipos de lengua que existen, que es la lengua culta, la lengua media y la lengua vulgar. Para ello, necesito por favor que tengas a la mano tu cuaderno, un lápiz o un lapicero para que puedas realizar tus anotaciones y cuando lo requieras puedas recurrir a ellos. Vamos a iniciar con un breve interrogatorio. La primera pregunta es, ¿qué diferencias existen entre la lengua oral y la lengua escrita? ¿Qué elementos extralingüísticos has utilizado en algún momento de tu vida? ¿Qué conceptos conoces sobre lengua, norma, habla y lenguaje? Todas estas interrogantes, poco a poco las vamos a ir respondiendo conforme vayamos avanzando en este tema abordado. ¿Están listos? Comenzamos. Vamos a analizar lo que es el lenguaje, lengua, habla y norma. Y tenemos que el lenguaje es la capacidad que tenemos todos para comunicarnos. Desde que se nace, se realiza como una actividad primordial. Se aprende a hablar, como imitando sonidos, y después vamos articulando las palabras hasta que se perfecciona la comunicación. Seguramente tus papás recordarán alguna palabra que no articulabas bien cuando eras pequeño y que poco a poco fuiste perfeccionando. La lengua es el instrumento de la comunicación humana, es decir, es el sistema de signos abstractos, reglas, y estos se combinan. Un ejemplo es, aquí en nuestro país saludamos a nuestros amigos o conocidos con la palabra hola. Si estuviéramos en Estados Unidos, que es otra nación, vamos a hacerlo con la palabra hello, solo por mencionar algunas. Ahora, el habla es el uso que cada hablante hace de su lengua, es decir, no todos los usuarios de una misma lengua la hablan igual, pero sí pueden entenderse entre sí. Para que te quede más claro, podrás notar que una persona que vive en algún estado del norte en nuestra República Mexicana varía a una persona que vive en algún estado del sur de nuestro país. Sin embargo, esto no impide que puedan comunicarse y entenderse. Y por último tenemos la norma. Es el conjunto de reglas y usos que se toman como modelos de corrección. El hablante no puede utilizar la lengua a su capricho. Es decir, debemos hablar correctamente y debemos respetar las normas. Cada vez que se produce un intercambio entre dos personas, intervienen diferentes elementos. Entre ellos, vamos a encontrar los que observas en la imagen y son parte del circuito del habla. Los elementos principales son el emisor o hablante, que es la persona que desea comunicar algo. El oyente o receptor es quien recibe la información del hablante. El mensaje es la información que el hablante comparte con el oyente. Y el código es el sistema de signos y reglas que permiten que el mensaje sea formado por el hablante y entendido por el oyente. El canal es el conducto físico por el que circula el mensaje. Y por último tenemos el referente. Es el tema del mensaje.
es decir, la realidad a la que remite este. Ahora vamos a pasar a las funciones de la lengua y para ello tenemos las siguientes. El lenguaje tiene varias funciones, entre ellas está la función referencial. Cumple la función de comunicar contenidos, es decir, la exposición del conocimiento, la función específica del lenguaje humano. El hablante transmite al oyente conocimientos, le informa de algo objetivamente sin que el hablante deje ver su reacción subjetiva. Los recursos lingüísticos característicos de esta función es la entonación neutra, el modo indicativo, la adjetivación específica y un léxico exclusivamente denotativo. Un ejemplo sería el cielo gris. La siguiente función es la emotiva. El emisor muestra a través de su mensaje no solo lo que está diciendo, sino también su estado de ánimo o intención. Permite inferir elementos de la subjetividad del hablante, expresados más o menos voluntariamente. Expresan la actitud del emisor ante el objeto a través del mensaje que captamos la interioridad del emisor. Se utiliza para transmitir emociones, sentimientos u opiniones del que habla. La función apelativa es la capacidad del lenguaje de actuar sobre el interlocutor. Busca influir en el oyente y provocar en él una reacción de cualquier tipo, una acción o una respuesta lingüística, es decir, un sentimiento o una actitud. Se produce cuando la comunicación pretende obtener una relación del receptor intentando modificar su conducta interna o externa. Los recursos lingüísticos son vocativos, imperativos, oraciones interrogativas, pero siempre está destinado para llamar la atención. Un ejemplo de esto sería: acércate, Luis, y observa. Tenemos la función poética, es la relación de un mensaje consigo mismo. Se da cuando la expresión lingüística atrae la atención sobre su propia forma. La publicidad utiliza mucho esto para atraer la atención sobre los mensajes publicitarios. Los recursos lingüísticos utilizados son las metáforas y las hipérboles, por mencionar solo algunos. La función fática son expresiones, todas aquellas que se utilizan no tanto para comunicar un contenido, sino para confirmar la existencia de contacto entre el hablante y el oyente. Las utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la conversación, es decir, cuando estamos hablando por teléfono y decimos sí, sí, o en saludos de cortesía como hola, adiós o buenos días. Y por último, la función metalingüística quiere decir que todos somos capaces de comunicar, pero no de explicar cómo nos comunicamos. La gramática, los diccionarios, la lingüística utilizan la función metalingüística. Por ejemplo, cuando acudes al diccionario a buscar una palabra. Ahora bien, vamos a ver ahora las barreras de la comunicación. Y tenemos las siguientes. Las barreras físicas son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación, como son los ruidos, la iluminación, la distancia, la falta o deficiencia de los medios que se utilizan para transmitir un mensaje, ya sea por medio del teléfono, de un micrófono, de una grabadora, bocina, solo por mencionar algunas. Las barreras semánticas es el significado de las palabras, es decir, cuando no se precisa su sentido. Estas se presentan en diferentes interpretaciones. Por ejemplo, si una persona solicita vía telefónica en una farmacia un medicamento y dice que lo quiere lo más pronto posible, esto puede tener diferentes significados.
desde la persona que lo entiende como inmediatamente hasta la persona que lo entiende como rápido, pero no es urgente. Continuamos con las barreras fisiológicas. Estas impiden emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje debido a los defectos fisiológicos del emisor, los cuales pueden afectar cualquiera de los sentidos, por ejemplo, la deficiencia en la escritura, entre otras. Las barreras psicológicas presentan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información. Esta deficiencia puede deberse también a diferentes estados emocionales como temor, tristeza o alegría. Ahora bien, vamos a identificar cuáles son las características del lenguaje oral y lenguaje escrito. La lengua oral es la forma más eficaz de comunicación humana porque se apoya en elementos extralingüísticos como gestos y ademanes. Estos elementos extralingüísticos enriquecen la expresión oral, añadiéndole emotividad, eficacia comunicativa y fuerza de expresión. La lengua escrita es el medio de expresión que fija y enriquece el habla. Utiliza sonidos, signos y también se apoya de algunos elementos extralingüísticos, reglas gramaticales, sintácticas y además es perdurable. Ahora que conocemos cuál es la diferencia entre una lengua oral y una lengua escrita, pasamos al signo lingüístico. El signo lingüístico es un hecho perceptible que nos da información sobre algo distinto de sí. El sistema estructural que conforma la lengua como instrumento de comunicación está integrado en un doble plano. El primer plano es el de la expresión. Es el origen de las unidades sonoras, el sonido y la forma es la función de ese sonido, es decir, lo aludible. El plano de contenido es la sustancia de ese significado y la forma son las funciones de este significado, lo que despierta a partir de la asociación de ese sonido. Pero para que tú puedas observar o te quede más claro, vamos a ver un ejemplo de significado y significante. El significante se refiere a la forma de denominar algo determinado, es decir, es la representación mental que corresponde a esa imagen fónica. Ejemplo, al decir árbol, nos creamos esa imagen mental. Lo mismo sucede con la palabra zapato. Cuando tú escuchas la palabra zapato, podrás crear una imagen mental de zapato de un niño, de dama o de caballero. Al mencionar la palabra casa, podrás crear una imagen mental de una casa de doble planta, de una sola planta o una casa de campo. Eso es el significante y el significado corresponde al concepto, objeto o sujeto al que pretendemos referirnos con el significante. Ahí notarás el concepto de cada una de las palabras que mencioné anteriormente. Y árbol es una planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica, por lo tanto, este es el concepto y se refiere al significado. Calzado es el que cubre al pie y la casa, el concepto es la construcción para ser habitada. Creo que con esto queda más claro la diferencia entre significante y significado. Ahora pasaremos a las características del signo lingüístico, por lo que te pido que observes. Y la primera es la arbitrariedad. Es la relación que hay entre un significado y significante. Es por lo general de tipo arbitrario, es decir, convencional o artificial.
Es por esto que los idiomas deben aprenderse. Aquí en nuestro país, español, como mencionamos la palabra casa, y notarás cómo se menciona en diferentes lenguas, como el francés, el inglés y el alemán. Pasamos a la indivisibilidad. Aquí se refiere que no puede existir los significantes sin su correspondiente significado. No hay palabras vacías. Ahí aparece la imagen de un libro. Esa es la imagen mental, pero también sabemos que esa palabra tiene su concepto. Pasamos a la convencionalidad. La convencionalidad es el vínculo entre los dos elementos, transmitido de generación en generación al aplicar un signo en diferentes situaciones. No implica que un solo significante le corresponda un solo significado, es decir, ahí aparecen 4 imágenes de pelotas. Una es para fútbol, la otra es para básquetbol y continuamos con la de béisbol y fútbol americano. Entonces, no corresponde solamente a un solo significado, dado que son para varios deportes. Continuamos con la linealidad, que también es otra característica del signo lingüístico. Por su naturaleza auditiva, los sonidos se producen uno tras otro, formando una línea o una cadena en la que los signos articulados se van formando simultáneamente. Y encontramos ahí la palabra solidario. En la mutabilidad se refiere a que también se transforma por el surgimiento de descubrimientos y avances en la ciencia. Y como ejemplo tenemos neologismos como impactar o encuestar, solo por mencionar algunos. Por último, tenemos la inmutabilidad. Es una realidad que con el tiempo la lengua evoluciona y por tanto se alteran más o menos rápidamente los signos lingüísticos. Al mismo tiempo queda asegurada la continuidad de estos. No podemos decir lun o lune en lugar de luna. Es decir, no podemos utilizar la lengua a nuestro capricho. Estas son las características del signo lingüístico. Ahora vamos a ver la lengua oral y sus elementos, por lo que te pido que observes el siguiente gráfico. La comunicación oral requiere de algunos elementos, como los gestos, ademanes, entre otros. A continuación, te explicaré cada uno de ellos. Los elementos lingüísticos son algunos de los componentes que conforman un discurso. Se trata de los procedimientos y elementos que utilizamos de manera específica para poder comunicarnos. Estos recursos existen tanto en discursos escritos como en discursos orales. Nos ayudan a resaltar una parte concreta del mensaje por medio de sus sonidos. Estos pueden ser fonéticos, retóricos, morfológicos y sintácticos. Ahora bien, los elementos paralingüísticos están dados por indicios que nos dan señales y aspectos que sirven para contextualizar o que insinúan interpretaciones de la información. Por ejemplo, el tono de voz, las pausas al hablar y el modo de controlar la respiración. Por último, tenemos los elementos extralingüísticos. Son aquellos instrumentos no lingüísticos y que nos ayudan a enriquecer la expresión oral, como son los gestos, las mímicas, la risa, el llanto, que son parte de la comunicación y acompañan al mensaje verbal presencial. Ahora pasaremos a identificar la lengua culta, media y vulgar. Es relevante que conozcas estos tipos y la primera es la culta.
se asocia a hablantes con un alto grado de formación y bagaje cultural. Se caracteriza por el empleo de una gramática y ortografía correcta, al igual que utiliza una serie de vocablos o términos no usados comúnmente por el resto. En la lengua media o coloquial, como también se le conoce, conforma una expresión común, utilitaria a todos los hablantes de un idioma y está normalizada de acuerdo a unas reglas que dictan cuáles son sus formas correctas en cuanto al léxico y morfosintaxis. Por último, tenemos a la lengua vulgar. Esta hace referencia al tipo de lenguaje que utilizan los hablantes que usan una lengua de manera informal y ordinaria para comunicarse diariamente con personas de su entorno más o menos cercano. Se caracteriza por la ruptura y transgresión de la normalización gramatical y ortográfica, dando pie a la utilización de vulgarismos y otras expresiones informales como lo son los modismos o muletillas. Ahora, para que esto quede más claro, te voy a mostrar algunos ejemplos de la lengua culta, media y vulgar. Y tenemos como ejemplo de lenguaje culto: me enaltece enormemente presentarle mi proyecto. Como podrás notar, ahí el lenguaje es más elevado, ¿sale? Estamos hablando de una persona que tiene un bagaje cultural amplio. La siguiente oración es: concienzados como nos hallamos sobre la problemática de la contaminación mundial. ¿Verdad? Que es claro el mensaje. Ahora vamos con los ejemplos de la lengua media. El neoclásico surgió en Francia y es un movimiento literario relevante. La siguiente oración es: la institución educativa ha anunciado que es necesario seguir cumpliendo con los protocolos de sanidad. Y por último tenemos ahí: es un hecho que en poco tiempo el calentamiento global será un problema grave para la humanidad. Notarás que generalmente en nuestra vida cotidiana empleamos la lengua media. Y por último tenemos los ejemplos de la lengua vulgar. Mañana nos pasamos por la casa y nos echamos unos tacos. Estás bien chula. Súbete para arriba y mete la ropa. Esos son los ejemplos de la lengua vulgar. Te proporcionaré algunos minutos para que puedas tomar nota o hacer captura de pantalla. Ahora es tiempo de que verifiquemos qué tanto hemos aprendido, por lo que necesitamos que estés atento a la serie de ejercicios que vienen a continuación. Te pido por favor que observes la siguiente imagen, en la cual debes identificar los conceptos de lengua, lenguaje, habla y norma que aparecen en las tarjetas de colores. Clasifica correctamente en el cuadro comparativo para poder distinguir entre un concepto y otro. Ahora es momento de verificar cuántos aciertos tuviste. Y podemos notar que lengua lleva la tarjetita de color gris. La palabra lenguaje es la tarjetita de color café. El habla es la tarjetita de color rojo. Y por último, el de norma es la tarjeta de color verde. Excelente. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Necesito que identifiques correctamente qué elemento de la lengua corresponde en base a su concepto y al ejemplo. Te pido por favor también que ubiques en función de los colores para que esto sea más rápido. Perfecto. Ahora vamos a ver la resolución del
ejercicio. Y tenemos que el primero es lingüístico, el segundo paralingüístico y el último es el extralingüístico. Bueno, pues vamos a avanzar con otro ejercicio sobre las oraciones, las cuales las tienes que ubicar, cuáles corresponden a la lengua culta, cuáles a la lengua media y por último cuál pertenece a la vulgar. Las enumeramos, son del 1 al 6 y podemos ubicarlas rapidísimo en la siguiente tabla. Podemos ver el ejercicio ahora de manera resuelta. Y tenemos que en la lengua culta corresponde la oración 2 y 5. En la lengua media tenemos la oración 3 y 6. Y por último, en la lengua vulgar tenemos a la oración número 1 y la oración número 4. Ahora bien, vamos con nuestro último ejercicio para reafirmar lo que hemos analizado. Y vamos con estos refranes. Lee e interpreta estos refranes para que puedas escribirlos utilizando la lengua culta y media. Anótalos, por favor, en la siguiente tabla, como en la anterior. ¿Listos? Ok. Una vez que ya identificaste estos, podrás notar el ejercicio resuelto. ¿Sale? Es algo muy práctico, algo que tenemos a diario y lo empleamos a lo largo de nuestra vida. Ahora, te invito a que analices esta información con la que ya cuentas, la cual es una herramienta que te sirve en tu vida diaria. Como producto final, tendrás que investigar en diferentes tipos de texto, como un texto científico, descriptivo o en los refranes, e identificar los ejemplos de la lengua culta, media y vulgar. Ahora cuentas con todas las herramientas necesarias para hacer uso de los elementos de la lengua y vas a ir reforzando el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Toda esta información ha sido de gran utilidad. Me dio gusto trabajar con ustedes. Hasta luego.